el servicio, nosotros tenemos un programa de extensión que tiene el servicio de crianzas saludables, que tiene la sigla, se llama SOX, pero nuestro programa se llama Nuevas Subjetividades en Contextos Tecnoculturales, y este programa es parte de la red de IFEIES, de la que forma Perla, es su vicedirectora, así que, vicepresidenta, perdón, de la red de IFEIES, que es la red de infancia, instituciones, ¿no? Desde el psicoanálisis, desde una mirada más cercana al psicoanálisis, que bueno, que nosotros desde el programa nuestro compartimos. Y bueno, esa es la razón que nos motiva a haber compartido el encuentro del año pasado, el simposio, y un encuentro que nos permite pensar las infancias, las adolescencias, y ahora en su tránsito, su recorrido por la escuela. Así que bueno, no sé si quieren que esperemos un poquito más o que larguemos, porque yo siento que ya es la hora, me pongo ansiosa, porque me parece que que hay que hacer las cosas cuando es el horario. Los chicos dicen que es como que me quedé con el hábitus de la escuela. Entonces, cuando suena el timbre, que entra a clase. Pero bueno. Los bordes temporales que ponen las instituciones, sí. Sí. Pero en general, bueno, es lento el sistema del ingreso. Hola, Romy. Acá una profe que también trabaja en educación. Hola, Romina. En la cátedra de adolescencia. Hola, un gusto. Estoy en el trabajo, así que por momentos voy a tener que apagar la cámara. Bueno. Un gusto. Bueno, acá dicen en honor a los puntuales que se empiece, creo que están. Bueno, yo voy a presentarte un poquito. La doctora Perla Selmanovich es directora académica del programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas de Flaxo Argentina. Es profesora regular en los profesorados universitarios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bueno, como ya dije, vicepresidenta de la red INFEIES, pero trabaja mano a mano ahí con la doctora Minicelli. Integra también el consejo directivo de ICSAL, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales para América Latina, Flaxo CONICET. Y esto para sintetizar, yo después que vi el CV de Perla, le dije, Perla, tenés que hacer más cosas con nosotras, con nosotros, con nuestra cátedra, porque bueno, yo trabajo en la cátedra también de problemas de aprendizaje y en la cátedra de psicología educacional, psicología y educación del profesorado de artes. Así que bueno, me parece que tenemos muchos puntos de encuentro y que siempre es muy interesante hacer sinergia. Y bueno, un gusto para nosotros, para nosotras en el equipo, que hayas aceptado esta invitación, y creo que es un placer que la Facultad de Psicología cuente con una invitada como vos en un espacio, aunque sea virtual. Si era virtual no te podríamos traer, así que estamos muy contentos de que la tecnología nos haya posibilitado este encuentro. Así que, bueno, algunos compañeros del equipo están acá también, como Silvia, Eve, Fabián. Así que bueno. Si querés, empezando despacito, que siguen sumando. Mientras se va sumando gente. Bueno, primero agradecerles en primer lugar a Claudia, que fue quien me invitó y como bien dijo, nos conocemos a través de la red, ¿no? De esa tejedora que es Mercedes, que es la creadora de la red, que este año cumple 15 años, la red de INFEIES, de Infancia e Instituciones, y justamente a propósito de las redes, creo que es un momento, y esto que decías Claudia, ¿no? A veces nos vamos cruzando, y es un momento particular justamente para
para seguir tejiendo estos lazos, porque son momentos sumamente complejos que nos necesitan inventando y reinventándonos. Así que bueno, agradecida por la invitación, por contar con ustedes. Yo preparé algunas ideas para compartir y bueno, si hay espacio para poder conversar, pueden ir anotando en el chat a medida que yo voy hablando, cuestiones que les surjan, reflexiones, preguntas, lo que fuere, que me interesa justamente que nos podamos escuchar. Yo me preparé un pequeño índice, guión, como para orientar esta conversación. Cuando Claudia me propuso Educación y Pandemia, continuidades y discontinuidades en educación, y después un subtítulo, Aportes para la escuela, ya esa distinción me pareció interesante, porque pensar la educación en este sentido amplio de lo que implica la educación, que es nuestro proceso de humanización, este juego desde el campo del psicoanálisis decimos, entre pulsión y cultura, la educación está llamada a poder tejer esos cruces, esos lazos, ¿no? Después me voy a referir un poquito más a esto, de eso trata la educación, y pensar estas continuidades y discontinuidades que son inherentes a cualquier proceso educativo. Pensarlos, volver a pensar estas continuidades y discontinuidades como aportes a la escuela, para la escuela, porque la escuela es una de las agencias, digamos, que están llamadas a la educación de las nuevas generaciones y pone en forma valga la redundancia, un formato que hoy con esta pandemia queda más expuesta la necesidad y las paradojas que implican el formato. Entonces, pensar las continuidades y discontinuidades en educación, lo que hay de inherente en términos de continuidades y discontinuidades, y cómo lo pensamos hoy en relación a la escuela, a esta manera particular de hacer educación en un formato, en un tiempo en donde ese formato ha sido interpelado, estallado, reconfigurado, reinventado. Entonces, ese es el primer apunte que fue como una inspiración del título al que me invitó Claudia. Yo le coloqué un verbo, digamos, un estar haciendo, continuidades y discontinuidades, que es hilvanando. Y van a ver que me inspiré en algo que me llegó en este formato multimodal, que es hoy que viene siendo la escuela desde marzo del 2020, un formato multimodal, y uno de los modos es el WhatsApp. Me viene llegando por WhatsApp, me llegan inspiraciones, y una de ellas la última me llegó recientemente, voy a compartir algo después, y justamente habla de hilvanes, y me pareció que es una metáfora bien interesante para pensar las continuidades y las discontinuidades, cómo ir tejiendo entre continuidades y discontinuidades. Y vuelvo a repetir que me parece que es importante, porque hubo un encargo que se nos formuló a quienes trabajamos en el campo educativo, que es la continuidad pedagógica. Yo voy a ir por este sesgo, que es pensar qué hay de continuidad y de discontinuidades inherentes a lo educativo y que se han puesto en tensión en este tiempo. Por eso
me pareció que la metáfora de los silvanes es tan importante, o a mí me resulta importante, porque es una herramienta para pensar hacia adelante. Bueno, entonces, ubicada esta idea de estar hilvanando entre continuidades y discontinuidades, fui siguiendo con la metáfora del hilván. ¿Cuál sería la obra a conquistar, digamos, el tejido, la tela, el bordado? Y voy a ubicar el vínculo educativo. Entonces, las continuidades y discontinuidades en ese artefacto que es el horizonte, que es la brújula, que nos permite ir auscultando, ubicando por dónde van las continuidades y discontinuidades. Y le agregué este adjetivo de multimodal. Me surgió en estos días pensando y leyendo justamente las múltiples maneras en que se han inventado en las escuelas modos muy diversos. Y en ese punto, quizás como conversar con la bimodalidad, como ese binarismo quizás que atendiendo a otras lógicas, presencial o virtual, ¿no? Pensado en la multimodalidad, el vínculo educativo en su multimodalidad. Pero en todas esas multimodalidades que van desde el WhatsApp, el sincrónico, la clase sincrónica, la clase asincrónica, la presencialidad física, o la no presencialidad aún estando los cuerpos presentes, la presencialidad virtual y la no presencialidad virtual. Acá estoy ya poniendo entre comillas la idea de presencia, un poco complejizando la idea de que la presencia no pasa solo por estar de cuerpo presente, ¿sí? Porque en el vínculo educativo la presencia se va tejiendo, se va hilvanando al calor de qué. Y ahí voy, con algunos elementos. Pensar el vínculo educativo como continuidad y discontinuidad es muy importante, porque no es algo que está desde el vamos, es algo que es a conquistar. Y al menos se compone de 3 elementos, y así lo venimos trabajando desde el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas en Flaxo, en conversación con los aportes de la pedagogía social, ¿sí? Herbert, Violeta Núñez, Segundo Moyano, digamos, ese grupo de gente que nos ha ofrecido una obra que sigue teniendo mucha fertilidad, que justamente se llama Reinventar el vínculo educativo, aportaciones del psicoanálisis y de la pedagogía social, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Bien, ese artefacto, que es el vínculo educativo, se compone al menos de 3 elementos, como un triángulo compuesto por 3 elementos abierto por su base. Y esto tiene toda su importancia para pensar las continuidades y discontinuidades. Los 3 elementos son un agente de la educación, un sujeto de la educación, que se encuentran, que están llamados a poder encontrarse en relación a un objeto cultural, Y la base del triángulo abierta, es la que da esa posibilidad de movimientos de apertura y cierre, y que la obra a conquistar justamente es ir manteniendo esa dinámica de encuentro de agente de la educación y sujeto de la educación en relación a un objeto de conocimiento, a un objeto cultural que enamore, ¿sí? Entonces, aquí ya estoy presentando lo inherente al vínculo educativo entre continuidades y discontinuidades ineludibles.
Ahora bien, una disposición sería quien teje, quien va hilvanando, estar dispuestos de qué manera. Entonces yo acá ubico en cuanto a la disposición a atender este movimiento de continuidades y discontinuidades, que serían las que nos orientan. Esa es la obra a conquistar, que se mantenga el vínculo educativo, ¿sí? En el formato escolar que fuera. Este es el foco, este es el horizonte, esta es la brújula. Entonces, decía, una disposición de quien está construyendo esta obra. Por un lado, atender, como decía recién, a su dinámica, y agrego algo, a los efectos. Porque como decía al comienzo, el vínculo educativo no está del vamos, quizás parece una verdad de perogrullo, pero muchas veces nos desanimamos porque no nos encontramos con lo que esperábamos, esa atención, esa disposición, esa cámara encendida, ese acudir al encuentro. Estoy señalando modos de este tiempo, ¿sí? Entonces, atender a los efectos es atender a auscultar qué es lo que va aconteciendo. Y esto nos ubica en otra disposición, que la de ir por la vía del ideal, de a qué aspiramos, de las intenciones, sino de las consecuencias, de los efectos, porque esto nos va guiando en ir regulando, en ir ubicando cómo se van produciendo esas continuidades y discontinuidades. La otra disposición que me parece interesante y muy para este momento de la pandemia y cómo nos impacta, que es advertir, estar advertidas y advertidos y advertides de la repetición, los fenómenos de repetición automática. ¿A qué llamo repetición automática? Nuestra pedagoga argentina, Flavia Terilli, que seguramente ustedes han leído y conocen, ella habla de la... digamos, lo pone en términos de un saber pedagógico por defecto, por default, ¿sí? En términos de la subjetividad profesional, de la posición subjetiva profesional, yo lo llamo repetición automática. ¿Por qué? Y aquí ubico una paradoja que es muy interesante para pensarla en este tiempo. Esa repetición automática es indispensable en un punto, porque no podemos estar inventando todo el tiempo. Necesitamos afirmarnos en algunas coordenadas. Yo acá lo planteo como una paradoja en términos de, es una necesidad porque necesitamos automatizar ciertas acciones. Tenemos un programa de trabajo, tenemos un modo de abordarlo, pero ahí mismo, donde está esa necesidad, también está el tropiezo. Eso es una paradoja. Dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Y acá yo ya desde hace varios años vengo pensando en términos de paradojas y puntos ciegos. Entonces, estar dispuestos mientras vamos hilvanando entre continuidades y discontinuidades, esta obra central que es el vínculo educativo, poder también estar sabiendo que vamos a lidiar con estas paradojas y puntos ciegos que van a ocurrir. Necesitamos afirmarnos y al mismo, en determinados automatismos, pero al mismo tiempo, ese afirmarnos nos puede encontrar en esos tropiezos porque nos podemos desencontrar con el deseo de saber de nuestros estudiantes y con nuestro propio deseo. Este es un punto que creo yo está muy a la orden del día en este momento de
vueltas, marchas y contramarchas al calor de las necesidades sanitarias, ¿sí? En relación a los automatismos. ¿De qué se trata llegar a la escuela y estar distanciados? Antes, el año pasado, al comienzo, era de qué se trata estar dando clases así en estos formatos. Hoy, las idas y vueltas, las marchas y contramarchas han hecho estallar esa necesidad de afirmarse en los automatismos, en ciertos automatismos que son como mojones en el camino para poder marchar. Estamos parados y paradas en arenas movedizas. Entonces, lo presento, es como voy a señalar un poquito más adelante, es nuestro instante de ver, que estamos parados en esas arenas movedizas en relación a esos automatismos necesarios que antes de la pandemia nos hacían ver fuertemente el tropiezo que significaban, porque invisibilizaban a muchos sujetos que no estaban pudiendo seguir esa continuidad pretendida por esos automatismos de repetición. En este caso del lado de los docentes, pero también están los automatismos de repetición del lado del sujeto de la educación. Pero ahora me estoy refiriendo respecto de la propia posición profesional. Bueno, puntos ciegos en este estar advertidos como disposición a saber que va a haber algunos puntos ciegos como esos que se cruzan en los espejos los espejos retrovisores del auto, que hay un punto donde no vemos, y saber y estar advertidos que va a haber puntos que no vemos, y disponernos a la docta ignorancia, a una ignorancia que es docta, porque sabe lo que no hay que saber de antemano. ¿De qué se trata una cámara apagada? Si una cámara apagada necesariamente se trata de desinterés. ¿De qué se trata la presencia física? Si es automáticamente interés, presencia subjetiva y cognitiva. Entonces, estar como en ese estado de disposición, a leer los efectos y a atender lo paradojal de la necesidad de afirmarnos, pero al mismo tiempo en esa necesidad de afirmarnos puede estar el tropiezo. Hoy en día hay algo interesante para pensar, que es lo que veíamos como un obstáculo, que era el formato escolar, como algo muy rígido que podía ser constrictor, digamos, de la creatividad. Hoy aparece como un anhelo, como una añoranza, ¿no? Entonces, bueno, mantener ahí esa paradoja, ¿no?, entre necesidad y tropiezo. Voy a ubicar ahora 4 hilos, pensando en la metáfora de ir hilvanando, 4 hilos para ir con los que al menos 4, elegí 4, podrían ser otros, que me sirven para pensar cómo se van hilvanando estas continuidades y discontinuidades mientras vamos tejiendo desde esta disposición que les propongo. Por un lado, uno de los hilos es la temporalidad. La temporalidad, que tiene muchas aristas. Una de ellas es la temporalidad que en este tiempo pandémico me interesó pensarla en términos de futuro anterior o futuro imperfecto. ¿Por qué? Porque frente a la pregunta, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué vamos a hacer con lo que ya venía pasando, que queríamos modificar, lo que insistía como tropiezos,
¿Qué vamos a hacer con lo que pudimos inventar en este tiempo? Y qué flecha hacia adelante va arrojando esa lectura, al menos en 3 temporalidades, presente, pasado y futuro. El futuro anterior tiene una particularidad que es muy interesante, porque liga con la temporalidad subjetiva. La temporalidad subjetiva, que también es la temporalidad de los aprendizajes, que estamos en el terreno educativo y el vínculo educativo apunta a ello, a generar aprendizajes, a provocar aprendizajes, es una temporalidad que es retroactiva, no es una temporalidad cronológica. Es la figura del habrá sido, es decir, si lo pensamos en términos del vínculo educativo, hoy, desde el presente, mientras miramos los efectos, mientras atendemos a los detalles, mientras nos disponemos a ir auscultando esos puntos ciegos que se nos van presentando en el camino, nos vamos preguntando, ¿habrá sido, leyendo los efectos, habrá sido que se produjo ese movimiento de apertura y de encuentro entre agente y sujeto en relación a los objetos, a las maravillas de la cultura que queremos ofrecerles a las nuevas generaciones? Entonces, este es un punto importante, me parece a mí, porque nos deja en una posición, desde mi punto de vista, y me pasa a mí, es en un presente que mira el pasado y al mismo tiempo está construyendo el futuro. Cuando podemos echar una mirada a lo que va ocurriendo en este momento y resignificamos aquello que venía pasando, que ya no nos gustaba, no nos parecía, nos generaba malestar, padecimiento, ahí están las llaves para, me parece a mí, para ir ubicando, a partir de los detalles, aquello que podamos ir hilvanando de cara, en el presente, de cara a un futuro que ya venimos tejiendo. Entonces, ese es un hilo. Ahora después voy a retomar un poquito el tema de la temporalidad. Luego, segundo hilo, el deseo de saber. Entonces, hilvanando continuidades y discontinuidades en una temporalidad que teje pasado, presente y futuro, o presente, pasado y futuro, ¿sí? El otro hilo que teje es el deseo. Y un pequeño apunte respecto del deseo, que también conlleva continuidades y discontinuidades. Primera cuestión, el deseo no es algo individual, no es algo individual ni es algo que está de antemano ya disponible en ese artefacto que es nuestra obra a conquistar, que es el vínculo educativo. El deseo siempre es en relación al deseo de un otro. Entonces, acá hay una llave muy interesante para pensar y pensarnos, y al pensarnos, ahí nos instituimos como sujetos activos, ¿no? De este proceso y no sometidos a los encargos, a las presiones, que están también, pero creo que es un modo de lidiar con con aquello que se nos encarga y que muchas veces nos deja en un estado de impotencia, ¿sí? Entre la impotencia y la omnipotencia. Entonces, decía, el deseo de saber como una de sus cualidades que es en relación al otro, a un otro. Lo que se desea es el deseo del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Llevándolo al campo del vínculo educativo, que es ese interés, ese deseo
de quien ofrece algo de la literatura, de un juego, de una operación matemática, de una historia, de cualquiera de los elementos que tenemos entre manos para ofrecer a las nuevas generaciones. Bueno, ese interés de quien lo ofrece es lo que captura. O no les ha pasado, no nos ha pasado que hemos dicho, yo elegí esta carrera porque me interesó la biología por cómo le entusiasmaba a esta profesora, ¿no? En estos términos. Yo veía como el interés que tenía. Entonces, el objeto biología está impregnado de ese deseo. Y este es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite revisar también algo que está hoy bastante en agenda del futuro en relación a las evaluaciones, al currículum, a los programas, a qué contenidos se perdieron o no se perdieron. Acá yo pongo el acento en algo que me parece, para que el árbol no nos tape el bosque, creo que el bosque es el deseo de saber, que es el que pone en movimiento al vínculo educativo y que nos tiene como actores, como sujetos sociales de ese deseo a transmitir, y que muchas veces en los avatares de estas circunstancias declina. Ahí hay un punto de apoyo. Yo hablaba de puntos de apoyo en relación al automatismo. Me parece que el deseo de saber es una manera de interferir el automatismo de repetición cuando se convierte en un tropiezo, porque deflaciona el deseo. Otro rasgo importante, otros dos rasgos importantes respecto del deseo, que está en juego un objeto, decía yo, la biología y el deseo de la profesora o del profesor en la transmisión, ¿no? de ese conocimiento, de ese objeto que es la biología. No es sin objeto, pero es un más allá del objeto. Y en ese más allá es eso que abre como posibilidades de trazar una flecha hacia el futuro. De nuevo acá están anudados deseo y temporalidad subjetiva. Bien, acá quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque también vengo leyendo y se viene escuchando que no hay que darle en este tiempo, frente a lo traumático del momento, no hay que darle tanta importancia a los contenidos a enseñar como a las emociones. Y ahí yo veo un tropiezo importante, porque justamente la subjetividad, yo decía al comienzo, pulsión y cultura, que teje la educación, la cultura no es sin objetos, y la pulsión necesita de objetos que son variables, el mercado lo sabe, ¿sí? Esa hiperproducción y variación de objetos. Bueno, los objetos culturales con los que trabaja la educación son indispensables también para intervenir en los afectos, porque esa relación deseante o no con un objeto de conocimiento toca los afectos, produce afectos, sino cuando nosotros vemos a los chicos, a las chicas muy entusiasmados y entusiasmadas con algún objeto, y yo sé que por ahí anda en alguno de los cuadraditos Silvina Figueroa, que saludó por el chat desde Bariloche, una actividad preciosa donde puso a jugar ese objeto que son las burbujas. Las burbujas
las que nos vimos llamados a configurar, y cómo ese objeto pudo ir convirtiéndose en otra cosa. Está documentada y en una página nuestra, de nuestro programa, que Silvina tuvo la generosidad de hacernos llegar. Y bueno, después les paso el link. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, evoqué esa actividad, y además porque vi el nombre de Silvina, porque ahí se ve cómo el objeto y el afecto, lo que se va produciendo en ese juego de las burbujas sanitarias, con las burbujas, esas maravillosas burbujas, en la clase de educación física, esas burbujas con las que jugamos con nuestros hijos, nietos en la bañera, cómo tocan los afectos y se pueden percibir los climas. Y voy desde ahí a otro punto, a otro hilo, que es la cuestión del cuerpo. Cómo esa relación deseante con los objetos de conocimiento, con los objetos culturales, afectan los cuerpos también, afectan los cuerpos. Y acá hay un punto importante que yo hice brevemente referencia al inicio, que es la presencia. ¿De qué se trata la presencia del cuerpo? El regocijo de volver a encontrar los cuerpos, de que los cuerpos se encuentren, y al mismo tiempo un efecto de cierta pacificación de los cuerpos, que hay que estar atentos a lo que viene pasando, a lo que vino pasando, a poder ir ubicando cómo la sustracción de los cuerpos, del volumen de los cuerpos, afectó ese vínculo educativo, qué del cuerpo material y qué de eso que llamamos cuerpo construido al calor de los significantes. Es decir, somos cuerpos de lenguaje. La biología no nos alcanza. Esos cuerpos que están danzando con las burbujas, al calor de unas consignas, de un juego con otros, cuando los cuerpos se entusiasman, se serenan, se excitan, podemos pensar que ahí esos cuerpos están siendo tratados por el lenguaje, ese lenguaje que puso a disposición la profesora para poner a jugar esos cuerpos. Cuando decimos, si dibuja, se tranquiliza ese sujeto que es diagnosticado de hiperkinético, ¿sí? Entonces, esta es una zona que me detengo porque me parece importante, porque dialoga con la hiperdiagnosticación y hoy en día con pensar de qué se trata la presencia de los cuerpos y las distancias también, hablando de continuidades y discontinuidades, las distancias que también se nos revelaron en algunos casos como con efectos que nos llamaron la atención. Niños muy desregulados en la presencialidad física de las instituciones que tras las pantallas lograron encontrar sus bordes. Y ahí me parece que es importante poder pensar que los significantes, los objetos, van construyendo bordes a esos cuerpos y las distancias y los acercamientos en los cuerpos, hay que estar ahí atentos a ver cómo se van configurando en cada caso. Y un dato respecto de la presencia, que nombré bastantes veces en la palabra, que es que la presencia también es una presencia significante. ¿Qué quiere decir esto? Es una presencia que lee.
La presencia no es en sí misma un dato, sino que hay que leerla por los efectos. Y los efectos de presencia tienen relación con ese deseo que se pone en juego en ese lazo. Ahí tenemos algunas producciones también en nuestra página en relación a pensar la presencia en los lazos virtualizados, que es todo una línea que venimos trabajando desde el año pasado. Y finalmente, pensando en ese cuerpo que necesita bordes, el último hilo, y que estamos transitando con mucho desasosiego en algunos casos y entusiasmo por otro, que es pensar que pensar la institución es pensar en términos de ciertos bordes necesarios de tiempos y espacios multimodales, también en este espacio, también en el WhatsApp, digo, en estas tecnologías y también en el regreso a los edificios escolares, las invenciones. Y me detengo en la palabra invención porque la invención se produce a partir de elementos que ya tenemos. Y las invenciones necesitan de esos hilos, de esas señales que nos van dando los sujetos y de esos agujeros, de esos vacíos, como yo mencionaba en la base del triángulo, que son los que permiten ir haciendo ese movimiento necesario en nuestra gran obra, que es mantener esos hilvanes. Bueno, yo creo que ya estoy bastante cerca del horario que me propuso Claudia para tener tiempo para la conversación. Y quiero terminar compartiendo con ustedes algo que me llegó también desde Bariloche, mis musas inspiradoras de Bariloche, me llegó, como les decía al inicio, de la seño Silvi, que se presentó en marzo o abril del 2020 como la maestra por WhatsApp, una egresada de nuestra carrera, que, bueno, seguimos tejiendo lazos justamente y nos inspiramos mutuamente, después de venida maestra de burbujas, inventando lo que dio en llamar poética escolar, porque me interesó, me inspiró pensar lo que ella nos fue enviando. Silvina Rita Fernández es su nombre, maestra de primer grado, y me envía un WhatsApp con un dibujo precioso que ahora voy a ver si lo puedo compartir, si no, la semana que viene ya va a estar disponible en nuestra página, es un adelanto, porque me pareció muy interesante a propósito de esta ocasión. ¿Qué me llega? Con un dibujo de una mano que está hilvanando. Dice así: la seño Sole nos propuso poner en juego dos objetos mágicos, hilo y aguja. A puro hilván. Yo venía hacía semanas con la urgencia de querer hilvanar lo suelto. Fragmentaciones pandémicas, cortes, interrupciones, irrupciones, frente a tanta urgencia de normalidad, entre comillas. Asombrada por la pretendida idea de seguir ciegamente hacia adelante, sin tomar en serio todo lo que nos estuvo pasando. Desfragmentarme, integrar lo aprendido, vivido, padecido, y de nuevo algo de verdad allí en la burbuja del aula, en la simple secuencia de traspasar los agujeros, perforar lo obvio, acompañando el vaivén de la aguja hacia arriba y hacia abajo, tirar del hilo de la experiencia lo más que se pueda,
hacerla camino, trazo, modo, orientación. Pero claro, entre punto y punto nos quedaban espacios vacíos, propios del Ilván. La seño Sole nos propone volver hacia lo hecho, pero esta vez rellenando los espacios vacíos con nuevas puntadas. Qué bien se siente eso. No fue fácil. Se nos armaron unos líos, unos cruces de hilos, unos nudos grandes que se negaban a pasar por los agujeros previstos. Ignorar eso y tirar a la fuerza trae problemas. Sobrevinieron rupturas, cortes y suturas. Con calma adulta, la seño Sole nos dijo que siempre hay algo que se puede hacer: destejer, cortar, empezar de nuevo, inventar. Algunas niñas resultaron altos hilvanadores. Yo amé la actividad tanto como ellas. Hacia adelante, bancando arribas y abajos. Hacia atrás, enlazando, volviendo a pasar, pero distintos. Parece que la próxima semana hilvanaremos nuestros nombres. ¿Qué lazos nos unirán a cada une con él? A puro hilván, puntadas que arman trama, donde solo había un cartoncito con agujeros. Desafíos de la escuela. Post pandemia. Hasta aquí Silvina. Entonces, si en mayo del 2020 nos preguntábamos que podríamos conjugar la escuela por venir en el futuro imperfecto del subjuntivo o en el futuro anterior, en tanto es la que pudiéramos o pudiésemos estar construyendo mientras inventamos hoy cómo hacer con lo inédito que se nos encarga, hoy, en agosto del 2021, estamos inventando, hilvanando entre las señales que se nos ofrecen, que vamos ahí auscultando, y esas puntadas, esos hilos, esos agujeros, esos hilvanes. Bueno, esto por ahora y dejo aquí. Bueno, muchas gracias, Perla. Ha estado muy interesante. Y acá hay alguna pregunta que dejó una estudiante en el chat y Fabián también ya levantó la mano. Así que, Fabián, no sé si vos querés hablar primero o leo primero el chat. Como quiera, no es lo mismo. Bueno, acá Rocío pregunta, en este tema de educación yo vincularía las cuestiones de Lacan, de necesidad, demanda y deseo. ¿Cuáles eran las necesidades antes de la pandemia en el aula presencial y cuáles serían las actuales? ¿No? Y después vuelve a preguntar, dice, habrá que analizar qué es el deseo del otro, qué es la cultura, qué es lo que hoy en día la cultura quiere para nosotros, lo que quiere todo el mundo, tal vez quieran un cambio. Bueno, y acá después siguen millones de excelentes, muy buenas, y eso. Pero bueno, vamos por la... voy viendo de a una, ¿sí? Así sí, entro en conversación sí. Con Rocío primero. Entonces, estudiante de psicología, vuelvo a leer. Bueno, me parece que esto que planteas, Rocío, de pensar como una clave de lectura, a partir de esta provocación que yo hice poniendo sobre la mesa la idea de deseo, es necesidad, demanda y deseo. Me parece bien interesante, porque justamente la demanda no es algo que está desde el vamos, sino que con esa oferta de esa pieza cultural vívida que primero nos despierta un interés y podemos
o no, intentar transmitirlo, es allí donde se construye la demanda y es a partir de la demanda que emerge el deseo. No es sin la oferta que hizo la seño Sole de ese cartoncito con algunos agujeritos, hilo y aguja. Sin esa oferta y sin ese acompañamiento y esa disposición, no se construye la demanda del lado del chico, de ir encontrándose con las dificultades, con las tensiones. Bueno, Silvina lo utiliza como una metáfora, ¿no? Es decir, ahí se construye la demanda y es a partir de la demanda que emerge el deseo. De modo que me parece que es bien interesante esto que propone Rocío, qué o cuáles eran las necesidades antes de la pandemia en el aula presencial y cuáles serían las demandas actuales en pandemia. Ahí me parece que es interesante poner en diálogo, es decir, qué de lo que ocurre ahora, de esos gestos de los niños y de las niñas ahora, nos permiten iluminar lo que ya venía ocurriendo y nos permiten pensar hacia adelante. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que antes de la pandemia en el aula presencial salía corriendo y toda la escuela andaba detrás de él o se escondía debajo del escritorio, y resulta que en pandemia, con la pantalla mediante, sorprendió con su interés. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a dejar solo con la pantalla o nos permite pensar qué hacía que se escapara antes? Nos permite pensar que hay algo de una distancia que nos está mostrando que necesita respecto del otro. Entonces, esa distancia puede llevar a interferir un gesto que suele ser automático. Con los chicos que traen más, que vienen más inquietos, ¿cuál es el gesto? Y que se siente al lado mío, al lado del escritorio. Digo, es un gesto automático, ¿no? Es decir, bueno, es como una intuición de que si va a estar cerca lo voy a... Pero resulta que lo que huye es la cercanía de ese sujeto, ¿no? Entonces, estas señales que nos dan los chicos ahora, nos permiten leer aquello que pasaba antes y también nos permite pensar qué distancias, en principio, interferir ese gesto. Ya sabemos que con esta persona, y no conviene irle tan de cerca cuerpo a cuerpo, hay que ir con ciertas mediaciones, habrá que inventar ahí, pero tenemos un dato, tenemos una señal. Sigue Rocío, habrá que analizar qué es el deseo del otro, qué es la cultura, qué es lo que hoy en día la cultura quiere para nosotros, lo que quiere todo el mundo, tal vez quieran un cambio. Bueno, a ver, acá el otro, el gran otro, que es la cultura, ¿no es cierto? Está ahí disponible, pero para cada quien se encarna de otra manera, ¿sí? Es el ejemplo que yo daba recién. Bueno, ese otro de la cultura encarnado en un pequeño otro, digamos, que en este caso, en este ejemplo que estoy dando, resulta amenazante, por ejemplo, porque si se acerca mucho, ese cuerpo lo rechaza. Entonces, ahí es el caso por caso, la atención, ahí donde aparece. Digo, caso por caso, porque la escuela es un para todos. Entonces no se puede estar, la escuela, como decía una compañera esta semana en una reunión, no puede ser a la carta la escuela. La escuela no puede ser a la carta, porque es imposible. Cuando los maestros dicen, si me ocupo de uno, no me puedo ocupar del grupo, no me prepararon para esto. Digo, cosas que uno escucha, hay que leer qué verdad hay ahí encerrada, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece que es interesante, porque acá Rocío plantea dos grandes cuestiones. Es el deseo del otro, que es el de la cultura, y qué me quiere, ¿no? Que es una frase que usa Lacan. ¿Qué me quiere el otro, no? Ahí nosotros trabajamos sobre una idea que es, desde la posición de profesional, poder
establecer una cierta lectura y cierta distancia crítica respecto del encargo. Hoy hablamos de continuidades, continuidad pedagógica, por ejemplo. Bueno, ¿cómo leemos ese encargo? Que en una investigación que venimos haciendo desde el año pasado, ahora para pensar el malestar en los lazos virtualizados, veíamos que la continuidad pedagógica aparecía, el encargo de la continuidad pedagógica, lo traduzco en estos términos, lo que la cultura quiere de nosotros, ¿sí? Pero darle estatuto de mandato ya es una posición propia. Podemos ubicarnos de otros modos frente a los encargos, ¿no? Y ahí me parece que el propio deseo entra a jugar de otra manera. Decía que la continuidad pedagógica no aparecía como tal, pero aparecían los mandatos institucionales, el modo en que cada institución se las arregló para gestionar ese mandato que venía de la política pública o que viene de la política pública. Entonces, es cómo nos ubicamos, ¿no? Para que no sea un ¿qué quiere de mí? ¿No? Una colega en un foro virtual que tenemos en nuestra propuesta, lo ligaba con una cuestión central que ha circulado mucho y que hemos visto, que es de la angustia. Cuando no sabemos qué quiere el otro de nosotros, lo que genera es angustia, que se traduce en enojo, ¿no? Venimos trabajando acá, los compañeros y compañeras del equipo, venimos trabajando en esta investigación que les decía, justamente hay un compañero que está trabajando sobre los afectos que se han generado en este tiempo, ¿no? Entonces la angustia, que es ese afecto que no engaña, es, bueno, ¿qué quiere el otro? Antes sabíamos qué quería y nos peleábamos o no con eso que quería de nosotros, pero cuando no sabemos qué quiere y me la cambian todo el tiempo, bueno, ahí estamos en otro escenario. Bueno, Rocío, me extendí un poquito, pero me interesó dialogar contigo. Fabián, te escucho. Sí, voy a retomar algo de lo último que dijiste recién en relación a el malestar de los lazos virtualizados. Y, a ver, me voy a salir un poquitito de la idea de aportes para la escuela, pero no tanto, porque en realidad mi inquietud va por el lado de algo que para mí es clave a la hora de pensar en estas transformaciones y en este hilvanar del que estás hablando, que tiene que ver con la formación de formadores. Entonces me preguntaba, porque incluso el 2020 trajo un montón de innovaciones en materia de cómo pensamos el sostener esta continuidad pedagógica de la que hablas, ¿no? Yo actualmente estoy cursando una maestría en procesos educativos mediados por tecnología, y venimos discutiendo bastante este tema y sobre todo venimos discutiendo cuál es el sentido y cuáles son las lógicas que gobiernan, digamos, estos vínculos pedagógicos que se establecen a la hora de pensar en la formación de formadores. Y más que nada, en formación de formadores para esta nueva escuela que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces me preguntaba, y sobre todo en dirección a, bueno, por ejemplo, las clases sincrónicas de este tipo, los encuentros sincrónicos de este tipo, son básicamente una novedad, no era algo que se utilizara tanto en la educación a distancia, salvo contadas excepciones. Las clases vía streaming eran algo que no formaba parte de la idea de educar a distancia. Y en este contexto ha hecho que de pronto uno pase, no sé, muchas horas delante de la pantalla con actividades sincrónicas, y esta idea de lo no presencial y de lo de administrar tus tiempos de otros modos, de alguna forma se está como disipando un poquitito. Entonces me pregunto, a la luz de todas estas transformaciones que pasaron muy rápido, porque hoy estamos a 1 año y medio de la virtualización de actividades, ¿crees que deben haber, o sea, o qué tipo de transformaciones deben gestarse en estas carreras que se encargan de formar a formadores, de cara a todos estos procesos de los que estás hablando, ¿no? Bueno, es una pregunta muy grande,
voy a encarar por algún lado, ¿no? ¿Cuáles son las transformaciones? A ver, yo creo que también en lo que atañe a la formación de formadores, digamos, en la formación docente, bueno, en mi propia experiencia que vengo transitando como, bueno, en la facultad del profesorado universitario de Exactas, ¿no? Que trabajo psicoanálisis, trabajo sobre pensarnos en el vínculo educativo con quienes transitan las adolescencias en la escuela media. Y que, digo, desde mi propia experiencia y pensando en tu pregunta y en lo que vamos ubicando, creo que también allí cabe poder pensar cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron las señales. Y el hilván me parece que de lo que se trata ahora es de ir hilvanando. Y la tarea es ahora, ¿eh? No la dejaría para el futuro. No es que cuál va a ser la escuela del futuro. Mi invitación es esa. Voy a poner un ejemplo, no quiero ser autorreferente, pero sirve los ejemplos para pensar, ¿no? Antes de la pandemia, con mi coequiper, ¿no? La persona que me acompaña en la materia, ya veíamos que era muy interesante pensar en el dispositivo que tenemos armado, habilitar el trabajo en pequeños grupos entre estudiantes. Tenemos un número importante de estudiantes, ¿no? Un promedio de 100 estudiantes. Somos 2 personas. Bueno, ¿cómo gestionamos el deseo, digamos, en ese vínculo educativo? Habíamos empezado apenas a esbozar. La pandemia nos puso por delante la necesidad de gestionar aulas mucho más numerosas y además con la virtualidad. ¿Qué nos ocurrió? Que empezamos a inventar dispositivos de trabajo grupal donde se fueron armando los grupos y se fueron, digamos, lo que eran los trabajos prácticos, los que son los trabajos prácticos, porque seguimos afinando esta experiencia. Por ejemplo, frente a la imposibilidad de leer tantos trabajos prácticos, les pedimos que se filmen. Que se filmen, digamos, un TP era, cada uno se filma, porque trabajamos con el malestar de cada quien, con escenas del malestar, escenas que les interrogan de sus propias trayectorias en la escuela secundaria, se están formando, como profes de media. Entonces, había un para todos, hay un para todos, que es, todos trabajamos con un guión, que es nuestro programa, pero cada quien, para todos y los singulares, cada quien con su escena, y vemos de ese menú de qué nos servimos para pensar la escena. Con eso ya veníamos. ¿Cuál fue la novedad que ahora nosotras tenemos que hilvanar para cuando la UBA abra la presencialidad física? ¿Qué vamos a hacer con esta riqueza que fue la experiencia de estar armando un TP en grupo, filmarse, ponerse de acuerdo con gente que no se conocían? Nosotros armamos los grupos por orden alfabético, porque era imposible que se gestionen los grupos como cuando se arman en el aula. Bueno, se van juntando en las mesas, según, no sé, afinidades X. ¿Qué vamos a hacer con esa riqueza que hemos descubierto? Bueno, eso lo tenemos que pensar, lo estamos ahora apuntando. Esos son los hilvanes, me parece a mí. No sé si te estoy respondiendo, porque me parece que todos y cada uno de nosotros que estamos hoy acá, en esta sala, tenemos señales. Hay que mirarlas. Las señales son tales en tanto las miramos. Entonces, ¿cómo auscultamos y vamos leyendo lo que funcionó que nos permite revisar algo que no andaba antes? Ese hallazgo
mínimo, pero que es máximo, que cuando lo hilvanamos con el otro, ¿sí? Con el otro, con la otra señal, va construyendo un modo que es diferente. Y como vos bien decías, Fabián, algo de esto llegó para quedarse en estos entornos que justamente hablaba con Inés Dussel en estos días. Ella trabaja estos temas y me gusta mucho una figura con la que ella viene trabajando, que son entornos sociotécnicos, ¿no? Que ustedes también los trabajan. No me acuerdo la expresión que usan, Claudia antes lo mencionó, ahora te doy la palabra, Claudia. Y algo que ella me decía que me parece muy interesante es pensar que no es que la tecnología está por afuera y la usamos, estamos en ese escenario, por eso es sociotécnico. Nos atraviesa. Entonces, ir ubicando las señales de lo que no andaba, de los hallazgos, sobre todo eso, las invenciones. Y las invenciones no son creaciones ex nihilo, son con los elementos que ya teníamos. Eso es una invención, que no es una creación, digamos, ¿no? Bueno, no sé si respondo en algo a tu A mí me pregunta. parece que sí, Perla, porque de todas formas, como todo esto, vos decís, se va hilvanando y que en realidad uno no tiene una respuesta acabada para esto, que es una continuidad de una discontinuidad para una futura. ¿No? Ahí me pareció eso muy interesante, lo que decías vos, hilvanar, porque ahora va a haber que tejer, ¿no? A mí me encantaron algunas cosas que vos fuiste diciendo y que me hicieron pensar, esto último muchísimo. Vos decías, un objeto cultural que enamore, como algo que me pareció a retomar para pensar ese triángulo con base abierta, esa relación que se tiene que establecer, o con este tipo de espacio, o con el espacio, con cualquiera de los espacios. Solo que yo no sé, a mí me cuesta mucho, y la palabra inventar también me encantó, porque no sé si vos sabés, nosotros en la Facultad de Psicología tenemos una situación muy particular, diría singular, inédita, que tenemos 5.000 estudiantes y que una comisión, en primer año, y una comisión puede tener 500 estudiantes con un profesor. O sea, a mí siempre que pienso ese escenario, me parece la necesidad de pensar en cómo inventamos algo para que se produzca en aquel dispositivo o en esto de poder realmente enamorar al otro, generar algún tipo de relación, porque es en esa relación donde se va a construir la formación, se va a pasar la posta. Bueno, pero bueno, siempre me parece como, no sé cómo lo ves vos, porque ahí la virtualidad fue una oportunidad de abrir, pero al mismo tiempo, bueno, ¿no? También está difícil esto de los grupos y todo eso. Bueno, es nada más como por compartir esto con vos, que a nosotros nos está costando inventar. Porque está duro, digamos, ¿no? Sí. Nada más que... Sí, tiene varias dimensiones. Por un lado es, bueno, es algo que ya venía ocurriendo, estas aulas multitudinarias. Subió, sí. Claro, y ahora subió, exacto. Pero acá hay un dato interesante, digo, tiene muchas aristas, pero como para empezar a conversar. Por un lado, les comparto algo que nos llamó a nosotros mucho la atención en nuestra investigación,
Nosotros en la investigación, son los malestares con los que ingresan los cursantes a nuestra carrera. Cada quien tiene que nombrar su malestar. Y esto lo hicimos, venimos haciendo desde el 2007, hicimos el corte de pandemia, ¿no? 2020. ¿Con qué nos encontramos? Fíjate vos, nos encontramos que nosotros vamos ubicando las zonas más críticas del malestar, lo llamamos nudos críticos del malestar. En pandemia, una de las zonas más críticas del malestar en el sentido mayor incidencia es el nivel terciario, el nivel superior, terciario universitario, llamativamente. Y hubo dos de las variables de los lazos virtualizados, que ubicamos 6 dimensiones de los lazos virtualizados, que irrumpió como malestar que nos sorprendió que fuera la mayor incidencia en el nivel superior. Por un lado, el desasosiego frente a la no disposición de los estudiantes a visibilizar las cámaras, ver que no estaban disponibles. Eso es una. Y la otra es en relación al objeto a la revisión de los contenidos. Porque es un nivel, en ese punto, y creo que acá hay una oportunidad, ¿no? Las oportunidades hay que mirarlas, para mí, creo yo, que es interesante mirarlas a partir de esos detalles, ¿no? Porque si vamos por todo junto, ahí nos perdemos. En estos detalles me parece que es interesante. Fíjense, cuando en las aulas presenciales multitudinarias, cuando le hablábamos a los de adelante y creíamos que estaban todos presentes, ahora resulta que es evidente, te apagó la cámara. Entonces aparece la pregunta, ¿están o no están? ¿Sí? Entonces me parece que ahí hay una oportunidad para hilvanar ese detalle, específicamente en este caso, en el nivel superior, de qué se trata, es decir, es advertir que puede estar el otro prestándote la cara, pero no estar. Alguna intuición de eso tenemos, pero como que se nos puso por delante. Segunda cuestión, el automatismo de los programas, ¿no? La ilustración, esos programas de que caiga quien caiga, hay que seguir con el programa, fenómenos que estaban más instalados en la escuela media y que se trasladan al nivel superior. Es interesante leer las quejas de los profes de formación de formadores o en la universidad, no les interesa y sin embargo eligieron la carrera, ya no son adolescentes. Bueno, ahí hay una zona muy interesante para explorar. Y la otra, que voy al punto más específico que vos traías, que es la cuestión de lo multitudinario y pensar la cuestión de los grupos. Los grupos y cierta pretensión de supuesto control de todo cuando yo manejo la palabra. Digo, ese juego entre los grupos pequeños, entre el para todos, el uno por uno y los grupos pequeños, ahí hay para pensar en dispositivos, modos de abordaje, y selección de contenidos bajo un supuesto, en principio, que pueden llegar a enamorar al otro. Cuando digo enamorar, estoy pensando en términos de psicoanálisis en la transferencia. Sí, por eso me encantó como lo dijiste, entonces, porque creo que ahí hay un punto. Cómo vos enamorás al otro y transmitís eso que te gusta para que el otro se quede, o se relacionen, ¿no? Con ese objeto que querés transmitir. Si no hay algo que toque esa subjetividad, Claro. Que toque esa subjetividad, bueno, ya sabemos, no hay supuesto saber. Hay que producir un supuesto saber, primero suponer que en el otro puede haber un interés, y de nuestro lado que puede haber
digamos, esto es lo que genera el movimiento de la transferencia, una suposición de un posible interés, ¿no? Bueno, por ahí. Cami viene con la mano alzada, sí. Bueno, hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué Voy a tal? intentar, estoy como, voy a intentar hilvanar algo de lo que vengo pensando. Cuento un poquito, yo soy estudiante del tramo final de la carrera de psicología y hice mi tesis en pandemia, estoy esperando que me responda el tribunal, sobre estudiantes de tercer año de la carrera de psicología durante la pandemia, digamos, ¿no? En educación virtualizada la hemos nombrado. Y un poco esto del vínculo docente-estudiante, bueno, lo que me convoca también a estar acá es que he leído textos interesantísimos tuyo, Perla, con Jessica Molina, sobre la presencia significante y el signo de presencia, y por ahí va un poco mi pregunta. Lo que nosotros pudimos ver, digamos, en estudiantes de tercer año, es como esto que tanto nosotros, o sea, yo por lo menos he accedido a través de charlas que dicen los docentes, y también porque soy ayudante alumna de una cátedra de psicología educacional, de tercer año también, esto, ¿no? De que no prenden las cámaras, están o no están, y esto recurre en los estudiantes también. O sea, en nuestra tesis lo que vimos fue la valoración de aquellos docentes que aún no estando están. Y un poco mi pregunta era, ¿cómo? Porque entiendo que esto de la presencia significante y el signo de presencia, vos lo habías trabajado con una educación a distancia, pensada como educación a distancia, y otra de las distinciones que nosotras, o sea, no la hicimos nosotras, sino que fuimos trabajándola durante la tesis, es que la educación virtualizada no es lo mismo que una educación que se piensa a priori a distancia, ¿no? Entonces, mi pregunta iba por ahí, por cómo pensar el signo de presencia y estas nuevas presencias en una educación virtualizada, al mismo tiempo que, porque hay un juego de demanda, y ya con esto cierro la idea, que no sé si se va entendiendo, pero hay un juego de demanda entre estudiantes que demandan la presencia de los docentes y docentes sumamente agotados, por lo menos desde mi visión y desde mi posición como ayudante y tesista, estudiantes que demandan la presencia constante a través de grupos de Facebook, WhatsApp, mails, etcétera, docentes que dan ciertos signos de presencia que tienen que ver con la inmediatez, pero que a su vez están agotadísimos, o sea que no pueden abordar, ¿no? Esta cantidad de demanda permanente. Bueno, no sé si se entendió lo que dije, como que, pero bueno, más o menos va por ahí. A ver, voy pensando contigo. Por un lado, bueno, partiendo de esto último, ¿no? También acá hay algo para pensar respecto de, bueno, la lógica, digamos, de las condiciones laborales, ¿no? Claro. Digo, más cantidad de docentes para X cantidad de estudiantes. Esto es una dimensión, pero que no se agota de todos modos, porque que haya menos estudiantes no garantiza. Igual la cuestión del número es importante y es un dato a considerar en otro plano que quizás no es por donde hoy entramos a conversar, que es la dimensión sociolaboral, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Que también no hay que desconocerla. Nosotros pensamos siempre un nudo entre lo institucional, un nudo borromeo entre lo institucional, lo sociohistórico, lo sociotécnico, claro, Latour, exactamente. Fabián me lo nombró Inés. Y la dimensión subjetiva. Ahí hay un nudo para pensar. Pero bueno, dicho esto, me parece que ahí vos ubicás una distinción que es muy importante y que es la que venimos pensando. Cuando nosotros pensábamos hacer signo de presencia
y presencia significante, que es algo que trabajó Jessica Molina, que es del equipo. En esa propuesta ya anticipadamente virtual, ¿cuál es el cambio? Que esta es forzadamente virtualizada. Me parece que la cuestión del forzamiento nos ubica, al menos una idea, digo, no agota la gran pregunta que vos traes, ¿no? Pero que lo forzado nos lleva a pensar más aún en la necesidad de producir el consentimiento del otro. Quien se anota, el consentimiento subjetivo. La cuestión del consentimiento subjetivo tiene que ver con esta relación de deseo y de amor, digamos, ¿no? En relación a lo que se cocina en el vínculo educativo. Pero al ser forzadamente virtualizado, vos cuando tenés gente que se anota en una propuesta virtual, ¿no? A distancia, porque bueno, ya se anotó, después puede dejar o lo que fuera, pero hay una disposición a eso. Cuando es forzada, ahí hay un trabajo, es más aún, si siempre hay que producir el vínculo, acá más aún es conquistar ese vínculo, conquistar el consentimiento subjetivo. Y hay una de las compañeras del grupo que estamos a partir de nuestra primera fase de investigación más cuantitativa, les pasé el dato de lo que nos encontramos con el nivel superior, ¿no? Pero a partir de esos hallazgos, una de las compañeras, cada uno está profundizando en uno de los temas, y una de las compañeras justamente está trabajando sobre la cuestión del consentimiento, por ejemplo, de las familias en otro nivel educativo, ¿no? Consentimiento de las familias, el consentimiento de los chicos y las chicas, ¿no? Y además, y ahí de nuevo ponemos en foco a la transferencia como una llave súper interesante para pensar, ¿no? Porque muchas veces el padecimiento y la respuesta a la demanda, ¿no? A la demanda imposible, que nunca se satisface, ya lo sabemos, me parece que poder pensar con la transferencia también nos permite poner cierta distancia, que no es conmigo, es lo que yo represento para el otro, es suponer que en la cámara apagada hay un interés, y ya en esa suposición que abre una docta ignorancia, ya ahí nos disponemos de otro modo, porque yo supongo que a ustedes les puede interesar lo que yo voy a decirles en la tarde de hoy. No sé si finalmente les interesó, pero yo me subo al barco con esa suposición. Si no, ¿no? Y no siempre vamos a conquistar a todos, obviamente. Si no, no te subís, si no, no te subís. Si no, no me subo, claro. Bueno, gracias Cami, muy interesante, y creo que son todas conversaciones muy interesantes. Creo que había algo más en el chat, no sé si alguien más tiene. Pero para volver, porque ahí Ana Laura decía que desafiante y emocionante encontrarnos con esta preocupación y ocupación ética y política, ¿no? Y por ahí esto de pensar, acá Claudia Toledo dice, creo que es un proceso en el que todo recurso y estrategia es válido para acompañar desde distintos lugares a los niños. Porque ahí yo me quedaba con esto, creo que algunas de las participaciones vuelven sobre esto de la invención. Es decir, se han inventado cosas espectaculares, digo, para mí hasta han sido una sorpresa, y que muchas docentes han inventado que se quede, porque me parece que no es que todo lo que estaba antes de la pandemia, había problemas y había necesidades sin resolver que se vieron mucho más expuestas durante la pandemia, pero como que, bueno, verlas desde esta nueva perspectiva
se volvieron problemas mirados. Es decir, esto es, ¿no? Había problemas visibilizados. Claro, porque teníamos el problema de la equidad, teníamos el problema de que montones de niños, niñas, niñeces que no aprendían en la escuela, adolescentes a los que no los enamoraba la escuela, y de repente todo eso se visibilizó mucho, ¿no? Y me parece que eso está bueno para que sea tomado, para que lo tomemos, pero bueno, esto, ¿no? Todo lo que se inventó, que se vuelva a meter, a hilvanar. Bueno, no es una pregunta, pero es como... Sí, una reflexión. Claro, sí, es una reflexión que me entusiasma a mí que hayamos conversado y bueno, hemos tenido ya como 1 hora y media, no sé si hay alguien que se quiera también reflexionar o preguntar. Acá está, Mario, muy bien. Dale, Mario. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Perla? Hola, Mario. Sí, por ahí era más una cuestión, venía pensando y en mi experiencia laboral y sobre todo encontrarme en esta situación de cambio de modalidad y por ahí pensando también en esta cuestión del deseo y en los espacios que se abrieron en estas modalidades, por ahí preguntarte coordenadas para pensar y sobre todo para analizar la irrupción que hay en estos espacios de los deseos familiares, por ahí más de los deseos de los padres que se vehiculizan a través de los niños y que de alguna manera, yo en mi experiencia estoy notando que interrumpen o en un intento de salvataje de las cuestiones formales de la escuela, interrumpen los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto para los docentes como para los chicos. Y sobre todo, creo que desvirtúa un poco esta situación de la triada que se da en la escuela, este ingreso como explícito del deseo de la familia y sobre todo el malestar que genera en el niño, en los docentes, porque tener que lidiar con demandas familiares que aparecen en nombre del niño, pero que de alguna manera también silencian la voz del estudiante. Digo. Por ahí unas cuestiones de coordenada como para pensar posibles abordajes frente a estas situaciones que se dan. A ver, te comento algunas ideas con las que venimos trabajando, porque bueno, digamos, en los lazos virtualizados, en el nivel inicial, primaria y media, no así en superior, la dimensión de la relación familia-escuela tiene mucha incidencia. Es uno de los puntos críticos, ¿no?, que yo mencionaba. Y ahí una llave interesante para pensar, que ya, de nuevo, siempre, sabiendo que antes estaba quizás un poco más opacado, ahora más visibilizado, siempre pensando en esa tritemporalidad, ¿no? Es como categoría teórica alienación-separación. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que la escuela, ya sea en modalidad virtual, en modalidad presencial, como un otro espacio que de alguna manera es un espacio que permite interrumpir la endogamia familiar. Es una otra oportunidad para producir lazos exogámicos, ¿no?, de lo familiar. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Dos cosas en principio. Una es que nos pone más sobre la mesa y más en evidencia de qué tipo de lazo, de qué otro, nos pone más en evidencia el otro del sujeto, ese otro encarnado en el otro familiar, ¿no? ¿Y qué es lo que puede hacer la escuela, ya sea bajo esta modalidad o en la modalidad presencial, para ofrecerle otra oportunidad para que pueda experimentar otro tipo de lazo con el otro escolar, ¿sí? Es decir, trabajando sobre esta dialéctica alienación-separación.
voy a poner un ejemplo. Los chicos que están con más dificultades, ¿no? Entonces se llama a reunión de padres, se cita a las familias, a la madre, al padre o a quien, tutor o encargado, a quien fuera. Pero muchas veces hay como una orientación de intentar rectificar la posición de la familia. Y eso nos lleva a circuitos complicados, porque ahí aparece, como en general se resisten, porque justamente está dificultado ese lazo, aparece el circuito de las derivaciones, otro automatismo. La derivación, la diagnóstico, si no va al psicólogo no puede venir, o hay que medicarlo, bueno, todas las orientaciones que andan dando vueltas. Ahí encontramos algo interesante para revisar, que es, en realidad, poder mirar con una lente de aumento ese otro del sujeto y alguna hipótesis de qué tipo de lazo necesita separarse el sujeto, nos permite no intentar reformar a la familia, porque eso, hasta en un análisis individual, es difícil, lleva mucho tiempo. Es qué podemos ofrecer, qué otro tipo de lazo podemos ofrecerle desde la escuela. Vuelvo al ejemplo del chico que se escapaba o se escondía, ¿sí? ¿De qué se esconde? ¿De qué? Bueno, ahí hay un otro, el otro representado en el otro familiar, que permite que en la escuela pueda gestionarse otro tipo de lazo. Supongamos que es la mirada del otro, la que está en falta o la que está en exceso. Bueno, ahí podemos trabajar con más pistas para pensar cómo producir un lazo de transferencia y un vínculo educativo que le permita construir otro tipo de lazo. Eso es una cuestión. Y la otra es lo que decía de esta compañera que está trabajando justamente a nivel inicial y primaria, que también advertir que hay que conquistar el consentimiento de las familias. Parece contradictorio con lo que dije antes, pero no lo es. ¿En qué sentido? Conquistar el consentimiento es como producir una confianza para yo me ocupo, ahora estoy yo, es decir, ahí también hay que generar un lazo, porque muchas veces ahí aparecen esos chirridos en esa relación, pero bueno, es un temazo, muy interesante que visibilizó en principio como una pista para mí importante. Dos pistas son estas: de qué otro necesita separarse el sujeto y qué otro tipo de relación podemos ofrecerle sin pretender rectificar la posición del otro familiar. A veces hay sensibilidad para eso y disposición, pero en los casos más complicados, ¿no? Justamente. Sí, por ahí mi pregunta iba por una situación particular que tuve que atravesar en mi función laboral. Yo soy docente integrador y tenía demanda de los docentes que me decían, me expresaban y me exigían que ponga un poco de límites a las familias porque notaban y se daban cuenta que los contenidos y las cosas que se presentaban a los chicos no estaban hechos por los chicos, sino por los padres. Y ante la negativa de los docentes, los padres me reclamaban a mí, porque yo soy como la figura intermediaria, de por qué no había sido acreditado el contenido si estaba bien. Entonces, en la comparación, siempre el chico quedaba desdibujado. Y por ahí lidiar con esa situación, y sobre todo en la virtualidad, porque se hacen cortocircuitos en la comunicación, es sumamente complejo, y lidiar sobre todo contra las cuestiones contratransferenciales Sí. Es el tema, digamos. Que son con varias transferencias en simultáneo, porque ahí tenés 3 sujetos de intervención, es el lugar, bueno, el rol. Yo hablé de los encargos. Los roles también es muy importante poder ubicar, ¿no? ¿Cuáles son las transferencias a producir en el caso de todas estas figuras, como el maestro de integración o, bueno, distintas figuras que tenés? Producir transferencia con la familia, con los docentes y con el niño en cuestión. Hay 3 transferencias cruzadas que están ahí operando
pero pensarlo en términos de transferencia, no de sometimiento al pedido, es decir, hay que construir demanda y esa es la complejidad y el desafío de la función. Y otra idea que es importante, este cruce de transferencias haciendo campo en el sujeto. Haciendo campo en el sujeto. Es porque, como vos bien decís, el que queda perdido es el sujeto. Pero bueno, es apenas un esbozo, ¿no? Ahí nuestra metodología es construir los casos en esa complejidad tridimensional y ubicando cuáles son las transferencias a producir desde un rol específico. Muchas gracias. Bueno. Bueno, sí, los demás son comentarios, porque acá Ceci dice, sobre todo, que los docentes en este contexto necesitaban más de la familia para que ayuden a los estudiantes. Y por allí se pasa ese límite. Sí, es decir, se necesitaba mucho a las familias, realmente. Sí, bueno, en el caso que comenta Mario, se necesitaba que no estén tanto. Claro. Digamos, claro. Ahí es un borde, ¿no? Es caso por caso, pero está en esa zona de alienación, separación, ¿no? Parece que ahí hay una llave conceptual interesante. Bueno, no sé si alguien más tiene algo, me ha parecido, bueno, hay muchas felicitaciones ahí, creo que pueden todos abrir los micrófonos, vamos a aplaudir a Perla porque ha contestado excelentemente todas las preguntas y acompañando con mucha reacción. Así que bueno, genial, estamos... Gracias por el convite y la conversación. No, muchas gracias. Nosotros vamos a guardar bueno, Fabián sabe lo que vamos a hacer. La grabación va a quedar, supongo que en YouTube, en el espacio del programa, pero bueno, de alguna manera te podemos también enviar el link por si alguien te la pide, Perla, a vos. Perfecto, sí, muy bien. Bueno. Sí, la colocamos en nuestra página, seguro. Bueno, muchas gracias. Y nosotros tenemos unos 3 conversatorios más, pero va a ser uno el mes que viene, ya el próximo, que es con Cristina Rojas, justamente sobre el tema, María Cristina Rojas, sobre el tema de las familias, ¿no? Y un poco el otro lado. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un lujo esta reflexión y esperamos, bueno, contar otra vez con tus reflexiones en este espacio. Bueno, gracias. Bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber estado hoy acá presentes y los esperamos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.